Hoy le daremos lectura a uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Es verdad, el cristianismo ha resumido que Juan 3:16 es el versículo más importante porque ahí menciona que Cristo Jesús dio su vida por nosotros los pecadores. Sin embargo, el capítulo 15 del libro de los Corintios nos va a decir el propósito del ser cristiano. Y dentro de este capítulo vamos a tratar de responder 3 preguntas. Dicen así: una, ¿se te sube el muerto? ¿O quién se te sube? Vienen a visitarte tus muertos. Y la otra es, ¿por qué ser cristiano? ¿Cuál es el propósito de ser cristiano? En el capítulo 15 vamos a empezar a leer esto entonces, y antes de hacerlo vamos a tener una palabra de oración. Gracias por tus bendiciones, tus cuidados, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 15 nos va a hablar específicamente acerca de la resurrección de los muertos. Pablo nos dice que lo más importante del cristianismo es esto. Nosotros creemos en Cristo porque tenemos la esperanza de que cuando Él regrese, nosotros vamos a volver a tener vida. Pero vamos a darle lectura y entonces vamos a ir tratando de responder estas preguntas que trajimos el día de hoy. Leemos y dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Juan 3:16, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí nos empieza a armar un contexto de lo que viene su punto principal. Escuchemos. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Escucha el lenguaje que ocupa acerca de los muertos. Otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Este versículo es hermoso. Habla de charis, la gracia, el regalo de Dios para con él. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen entre nosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y aquí vamos a responder a la primera pregunta. Hacemos una pausa para responder a la primera pregunta, y es esta: ¿cuál es el propósito de ser cristiano? Y la respuesta es: el propósito de ser cristiano es recibir la vida eterna. Ese es el propósito de ser cristiano. Yo recuerdo en diferentes situaciones he hecho la pregunta: ¿qué pasaría si no hay vida eterna? ¿Seguirías con Cristo? Y el punto era decirles que la relación con Jesús es, sea o no sea vida eterna, lleguemos a tener vida eterna o no lleguemos, es disfrutar aquí la relación con Jesús. Sin embargo, creo que la pregunta estaba incompleta, porque es verdad que no nada más es el intercambio de poder recibir algo, pero el propósito para ser cristiano es recibir la vida eterna.
Porque la condenación que tenemos nosotros como seres humanos aquí en esta tierra, la condenación que tenemos es la muerte. Esa es nuestra condenación, esa es tu condenación. Quizá vivamos 80, 90, 100 años, los años que tú quieras. Pero hasta allí. De ahí en fuera se acabó todo esto. Por eso es que el propósito de ser cristiano es recibir la vida eterna. Ese es el propósito de ser cristiano. De repente sí tiene que ver todo lo demás, el guardar los mandamientos, todo ese camino cristiano es importante, pero el propósito de ser cristiano, de creer en Cristo, de entregar tu vida a Cristo Jesús, es porque deseas la vida eterna. Porque ese es el gran castigo o la maldición que entró a través del pecado. La muerte. Jesús lo dijo, el día que de este fruto comieras, morirás. Y no es que fue una muerte instantánea, fue poco a poco. Hoy en día la estamos pagando. Nuestros familiares fallecen. Pero la primera pregunta, ¿por qué ser cristiano? Porque deseamos la vida eterna. Eso es verdad. Deseamos la vida eterna. Y aquí nos va a explicar cómo vamos a ser transformados. Y hoy en día hay estas creencias que después de muerto pasas a la tierra y vas a ser un búho, vas a ser un león, vas a ser el gatito que cuidas, el perrito. Son ideas que ha metido Satanás, que ha metido el enemigo como para quitarte la vista del objetivo que es Cristo, que te ofrece algo mucho mejor que ser perro. Pero el enemigo nos hace pensar, el enemigo nos vuelve conformistas. Tú sabes esto. El enemigo dice, mira, tengo algo mejor para ti. Dios dice, tengo algo mejor para ti. Y el enemigo te dice, mira, ¿para qué luchas? ¿Para qué esperas? Por eso, aquí está esto. Es similar. Y muchas veces nos quedamos con lo similar, con la copia, con la fayuca. Estamos tan acostumbrados que decimos, total, es copia. Es igual. Y no es igual. Es similar. Y es por eso que hoy en día, hablando acerca de la muerte, Satanás dice, cuando fallecen ustedes, pasan a la tierra y de ahí se van a hacer un perrito, van a hacer una víbora. Depende de cómo te hayas portado. No es así. Una de dos, cuando falleces o te vas al polvo y se acabó tu vida cuando Cristo venga, o tienes vida eterna. Así de simple. O falleces para siempre, o duermes para siempre, o recibes vida eterna. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que durmieron. Sigue otra vez con este lenguaje y quiero hacer aquí una pequeñísima pausa para tratar de responder la segunda pregunta, que es, ¿vienen a visitarte tus muertos? No. Acuerdo a la Biblia, acuerdo a Eclesiastés capítulo 9, si lees todo el capítulo, pero voy a leer solamente unos versículos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, dice así, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Goza, versículo 9, de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida que tu vanidad te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Porque los muertos nada saben, los vivos saben que han de morir. La muerte, la forma en que la Biblia se expresa acerca de la muerte es un sueño. Y es que
la última vez que dormiste, ¿te diste cuenta que estabas dormido? Dijiste, ya voy una hora durmiendo y sigo durmiendo. Cuando nos agarra el sueño, una vez que nos agarra el sueño, cuando nos despertamos, sean 5 o 7 horas que dormiste, no sentiste ese tiempo. Así nuestros muertos, los que fallecieron ya, no saben qué está pasando hasta aquel día en que cuando Cristo venga. Y después lo vamos a ver. Hoy habla de la resurrección y lo vamos a ver un poquito más en Apocalipsis. Pero específicamente para responder la pregunta es no. Los muertos nada saben. Pero entonces, ¿quién nos visita? Aquí quiero tratar de responder las dos preguntas. La primera es, ¿tus muertos vienen a visitarte? No. ¿Y entonces se te sube el muerto? No. Una es, los muertos nada saben, acuerdo a la Biblia, y los muertos duermen ya. Es tú. Pero entonces, ¿quién se te sube? ¿Quién viene? ¿Quién se te sube? Simplemente es los espíritus que están en este mundo. Eso sí, los espíritus que hay en este mundo. Ahí sí no tenemos duda. La gran batalla que nosotros tenemos en esta tierra es entre Satanás y Dios. Por tu alma, por nuestra alma, por nuestra vida. Lo que Satanás desea es que estemos perdidos al igual que él. Que pasemos a morir eternamente al igual que él. Ese es su propósito. Ahora, pero entonces cuando soñé con mi muerto, aquí pueden suceder dos cosas. Y mira, en esta sí hay un poquito de flexibilidad. Una, puede ser que psicológicamente nosotros estemos tan ansiosos de saber acerca de la muerte de nuestro familiar que viene a la mente. La misma mente provoca que lo soñemos. Pero entonces viene otra cosa. ¿Pero por qué me dijo tal cosa? ¿O por qué sabía yo que estaba nervioso y me vino a tranquilizar? Aún nuestra mente, aquí hay dos situaciones. Una, nuestra mente que está preocupada, como cuando estás estresado, sueñas con diferentes cosas. Una, nuestro propio estrés acerca del fallecimiento de esta persona nos hace que nuestra mente provoque un sueño. Y en que nos dé tranquilidad. O dos, creo también que aquí Dios puede interceder porque Dios es el dador de sueños. Ayer precisamente hablábamos de eso un poco. Y dentro de este sueño creo que Dios también nos puede hablar como para tranquilizar nuestra mente. Porque ese es nuestro gran problema. Nuestra falta de fe nos produce tanta intranquilidad que a veces no nos deja dormir. Pero debemos de confiar de que Dios no solamente está al control, de que Dios tanto a nosotros como a ellos nos tiene preparada la vida eterna. Continúo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 20. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sale? Génesis capítulo 3. A eso se refiere. Cuando Adán pecó, tomó el fruto, a través de él entró la muerte, pero a través de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo, es que entra la resurrección para cada uno de nosotros. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y a Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ayer precisamente, al
preguntarle a una persona cómo estaba, me comentó que su familiar, lo dijo así, está entre la vida y la muerte. Y de eso vamos a hablar al final. Porque todos estamos entre la vida y la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Porque pues se bautizan los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, si nosotros no creemos que va a haber vida eterna, entonces esta vida no tiene sentido. Eso es lo que está diciendo Pablo. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Buena pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y aquí va a comenzar lo más hermoso. Una de las promesas bellas de la Biblia. Escucha. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En otras palabras, este cuerpo que tenemos, así como nos vemos, esto no va a entrar al cielo, no. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada uno de nosotros, los que creemos en la Biblia como la base de nuestra fe,
tenemos la esperanza de que esta vida no se queda aquí. Cuando nosotros fallecemos, después de que Cristo resucite y después de que Cristo venga, Él nos va a resucitar a nosotros y vamos a ser transformados. Como Pablo dijo, esa semilla, cuando fallecemos, entramos a la tierra y nos desnudamos. Cuando Cristo venga y se toque la trompeta, mira la promesa, los muertos en Cristo resucitarán primero y después, si estamos nosotros con vida, iremos juntamente con Él. Todos estamos entre la vida y la muerte. Por eso, si tenemos vida es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y segundo, siempre hay que estar preparados para la muerte. Suena feo, pero es una realidad. Hay que estar preparados en todos sentidos. Y el mayor de estos, el tener la seguridad de nuestra fe, de que Cristo, si nosotros fallecemos, Él tiene el poder para resucitarnos. Yo salí de mi país cuando tenía 18 años. Y mi abuelita, cuando yo salí, ella era la que me daba los abrazos, ella era su mandil lleno de aceite, era el que me confortaba. Cuando yo estaba muy cansada, le untaba yo Bengué en sus pies, le asobaba. Yo le besaba los pies a mi abuela. Me decía, no lo hagas. Si tú me preguntaras, explícame el amor, yo te diría, mi abuelita. Mi abuelita. Yo deseo que con la ayuda de Dios tengo la esperanza y guardo la fe en Cristo de que en el cielo la va a resucitar. La va a resucitar. Por eso, el propósito de ser cristiano, uno de los propósitos es no solo amar a Cristo, sino que Él tiene un premio para ti, la vida eterna. Y en esta vida eterna, para mí, sí sería caminar con Cristo, pero le diría, dame chance de caminar con mi abuela un momento, dame chance de platicar con ella de todo lo que he hecho, de que ahora me hubiese encantado compartirle la nieve, compartir los viajes que me ando haciendo a la montaña, que no necesita pedir dinero prestado, que le puedo comprar sus zapatos. Dame chance. Con la ayuda de Dios, así va a ser. Por eso, esa promesa es presente y es real para ti y es real para mí. Alístate. Sigue caminando con Cristo, porque estamos entre la vida y la muerte. Pero si la muerte llegara, no pasa nada, porque nosotros en Cristo la vida eterna la tenemos asegurada. Que Dios te bendiga.